O sea, yo en ese momento todavía creía en la Salle, todavía en el momento de la disculpa pública, cuando yo abracé al hermano Pedro Álvarez Arena, yo lo hice, o sea, me sentía súper. En ese momento del abrazo, cuando yo lo disculpé, me da como una tristeza muy profunda de todo lo que viví. Hay una pregunta importante que es, ante un abuso sexual, ¿qué hacer primero? ¿Atender el impacto psicológico o denunciar ante autoridades? Ya la audiencia nos irá respondiendo acá qué es lo que piensan, pero a mí volvió a rondarme la pregunta justo al conocer a inicios de esta semana los casos de abuso sexual sistemático a adolescentes que cometió por muchísimos años Francisco Serrano Limón, sacerdote, miembro de los Hermanos Lasallistas. El pasado 6 de junio se hizo público que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra él por solo uno de los tantos casos que cometió, pero hasta ahora pues no han ejecutado la orden de aprehensión porque el tipo se fugó, ¿no? Y sí, pues a quienes les suenan estos apellidos, les confirmo que Francisco es hermano de Jorge Serrano Limón, el representante pro vida más activo a finales del siglo pasado y que murió en enero del año pasado. Jorge Flores Silva, que fue una de sus víctimas, fue uno de estos adolescentes agredidos por Francisco Serrano. Amablemente, ayer accedió a contestar, a conversar y a contestar con base en su propia experiencia que hay que privilegiar, sí, la denuncia ante autoridades y la atención psicológica, que hay que privilegiar, ¿no? Su respuesta ahorita la vamos a ver, pero pues que hay, digamos, esta pregunta también se la hice considerando que en un país en el que estamos, en el que vivimos aquí y ahora, justo donde el sistema de justicia es tan ineficaz, que las redes de complicidad dentro de organizaciones religiosas pues consisten en una enorme barrera para obtener justicia y además donde gran parte de la sociedad no terminamos de comprender lo que implica un abuso de este tipo y cuestiona más a las víctimas que a los perpetradores. Vamos a ver una parte de su respuesta. Pero, a ver, más que primero ir a la justicia, lo primero que debe de hacer una víctima, antes que incluso que las personas cuando reciban esa información, lo primero es atender psicológicamente, contener a la persona. No hay otra cosa más importante que hacer que su bienestar y trabajarlo, no importa si dura 1, 2, 3, 5, 7, 10 años. ¿Y por qué dice esto Jorge tan convencido? Porque su vida, después del abuso, fue muy, muy complicada tratando de sobrellevar la experiencia, ¿no? Varias personas no le creyeron, tuvo que resignificar el sentido también de su vocación de servicio, que nos cuenta mantiene, y construir maneras de seguir viviendo. ¿Por qué? Pues porque muchos años pensó que era algo que solo él había vivido. Y tristemente, pues no fue así, ¿no? Con el paso de los años se enteró que no había sido el único, justamente, adolescente abusado sexualmente por Francisco Serrano, y en 2017 decidió denunciarlo penalmente, pero la respuesta a esta denuncia fue que el delito había prescrito, ¿no? Ahora eso ha cambiado, pero en ese momento el delito había prescrito. Y ese primer golpe al ver de frente a la impunidad fue emocionalmente difícil para él. Siguió sobreviviendo y en noviembre de 2018 se presentó en el primer foro sobre pederastía clerical en México realizado en Monterrey. Entre la comunidad lasallista, otros hombres también empezaron a contactarle para decirle que les había pasado lo mismo, ¿no? Este foro empezó pues a abrir el tema en la comunidad y más hombres empezaron a levantar la mano. Entonces, los lasallistas empezaron, las autoridades lasallistas religiosas empezaron a sentirse señalados y quisieron atender, ahora sí, se suponía, al miembro de su congregación que décadas atrás habían ignorado. Pero todo fue una simulación con una disculpa pública a puertas cerradas y sin medios de comunicación incluida, ¿no? Vamos a ver qué sucedió. O sea, yo en ese momento todavía creía en la Salle, todavía en el momento de la disculpa pública, cuando yo abracé al hermano Pedro Álvarez Arena, yo lo hice, o sea, me sentía súper. En ese momento del abrazo, cuando yo lo disculpé, me da como una tristeza muy profunda de todo lo que viví. Me acordé
Y así recibió con esa convicción todo, como esta disculpa, ¿no? Que por cierto no la hizo el mismo Francisco. Y parte de los compromisos de los lasallistas incluidos en esta disculpa fue que atenderían y cobijarían a cualquier otro chico que se presentara a denunciar. Y en la breve charla que sostuvimos Jorge y yo, me contó que cuando quiso hablar de nuevo con los lasallistas, porque habían aparecido nuevos casos, simplemente ya no le contestaron. Vamos a ver qué sigue. Cuando yo decido hacer la denuncia, no pensé que iba a pasar tantas cosas, que me destruyeran más. Públicamente acercarme a la congregación para que me vieran la cara. Y justo le vieron la cara porque lo que ya no le contestaron, ¿no? Y de ahí en adelante, pues cerraron las puertas. Y lo que le tocó entonces a Jorge, pues fue enfrentar la frustración y el dolor de volver a ser ignorado y revictimizado, ¿no? Y él, pues siguió buscando y había que tratar de seguir viviendo y una forma de vivir menos atormentado. Tuvo también algunos intentos, ideaciones, intentos de suicidio. Y una forma de lidiar con los recurrentes ataques de pánico y la depresión fue escribir una novela, Malicia se llama. Es un libro donde cuenta su historia y que presentó en el año 2022. Por ahí, si ustedes googlean, o al rato les voy a poner todos los datos específicos en Árbol de Talleres, se puede obtener este libro, ¿no? Pero mientras esto seguía pasando, pues lo seguían contactando más chicos que también en su adolescencia fueron abusados sexualmente por Francisco Serrano. Ya no tocaron la puerta de los lasallistas, por supuesto, quienes habían seguido como si nada, solo aplicando la solución de ir moviendo de una comunidad a otra al abusador, cada que era más complicado encubrirlo. O sea, es la misma estrategia que utilizan muchas de las congregaciones religiosas, ¿no? Así llegó otro golpe emocional para Jorge. Supo que Fernando Serrano seguía abusando en ese 2022 de niños en las comunidades a donde era enviado. Ni la denuncia penal ni la denuncia en el ámbito lasallista habían servido para detener a este abusador. Y además, en otros ámbitos se topaba también con la clásica incomprensión social que cuestiona a quienes han vivido abuso sexual con absurdos como ¿por qué no dijiste antes lo que te estaba pasando? ¿No? O ¿por qué lo permitiste? ¿Se imaginan lo tortuoso que es para cualquiera que haya vivido un abuso sexual estar respondiendo algo así? Y aquí va una sugerencia de respuesta que Jorge nos hace para darles a estas personas. Y si le preguntan, ¿por qué no lo dijiste antes? Lo que yo podría decir es, esa pregunta la que yo me hago diario y que no me deja dormir. Así de concreto, ¿no? Si ellos pudieran hablar antes, pues lo harían, ¿no? Ya en otro momento hemos hablado que las víctimas hablan hasta que se sienten listas y eso hay que respetarlo. Y se sienten listas justo cuando regularmente atienden primero su condición psicológica, se fortalecen para poder hacer una denuncia. Así que con esta historia, pues nos queda claro que a pesar de que las complicidades entre grupos de poder, en este caso, ligados a la religión, se convierten en el mayor lastre para atender ese llamado que las autoridades no se cansan de hacer, que nos dicen denuncien, 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 pues hacerlo nos pone en riesgo de complicar también nuestra salud mental, ¿no? Porque estamos, insisto, en un país donde hacerlo, donde denunciar sobre todo este tipo de delitos, hay más probabilidades de no obtener justicia que de detener y procesar a quienes cometen el abuso sexual. Así que, pues coincido con Jorge y así lo hacen las personas que se dedican a acompañar a víctimas de abuso sexual, les haya sucedido en cualquier momento de su vida el abuso, pues la recomendación es privilegiar atender esta salud emocional antes que enfrentarse a todo lo que implica una denuncia. Y si la denuncia les va a crear más problemas en su salud emocional, pues es mejor cuidarse, primero el bienestar integral, emocional, con el apoyo psicológico, ¿no? Y también cuidado tener ahí de dónde se busca o cuál es el sentido que le da este apoyo psicológico, porque si quien brinda ese apoyo tiene como estrategia que lo mejor es olvidar y perdonar, es de verdad alguien que no entiende lo que implica el abuso sexual y tiene otros fines o desconocimiento,
pero menos apoyar a quien busca la ayuda, ¿no? Un evento así, pues la verdad es que no se olvida, sino que se reacomoda en la propia historia y el perdón es opcional, ¿no? Cada quien lo que necesite, pero no tiene que ser la estrategia de olvidar y perdonar. Entonces, pues esa es la respuesta que se da y pues nada más que comprobado acá con la historia de Jorge, que es un caso vivo y pues ahorita se está en la espera de que logren capturar a este hombre que pues aún no se sabe a cuántos adolescentes habrá agredido y niños, ¿no? Pero pues sí se estima que sean muchísimos porque fue por varias décadas impune. Así es tema bastante relevante para que no se nos olvide. Y como dice Rayen Burdiles, hablar de esto justamente en tiempos del mundial tiene que recordarnos que parte del negocio de los mundiales y el FIFA son mujeres que son víctimas del negocio de la trata. Y esta parte. Gracias Gina Montalvo. Perdón, ¿querías decir algo? Sí, pues justamente pues es hablar de que el abuso sexual está presente, que es un tema que no debemos de dejar de hablar y que pues hay momentos en los que se recrudece, ¿no? Entonces, en el contexto que haya sido, pues hay que hacerse esta pregunta y valorar qué es lo mejor, ¿no? Y la recomendación en el sistema de justicia actual en el que vivimos en México, lo primero es la contención emocional. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa aportación. ¿Dónde te encontramos, Gina? Estoy en el Facebook de Árbol de Talleres México y ahí les voy a compartir datos de dónde pueden, bueno, de saber qué es lo que está haciendo Jorge, que son cosas muy, muy interesantes. Siguió trabajando en comunidad y él dice, ¿no? Yo seguía haciendo lo que iba a hacer con los lasallistas, ¿no? Lo que pretendía hacer formándome con los lasallistas, finalmente lo estoy haciendo. Y también ahí va a estar la información de cómo pueden obtener su libro. Y ahí es donde estaré compartiendo esta información, donde me encuentran y donde, por supuesto, pueden sugerir temas, ¿no? Para abordar.